mi esposo y mi hermana me hicieron creer que tenía Alzheimer para quedarse con mi fortuna. A veces pienso que la realidad es mucho más retorcida que cualquier película de terror que haya visto en mi vida. Mi nombre es Camila y hace poco más de un año pensé que mi vida se estaba desmoronando por una enfermedad degenerativa. Pero la verdad era mucho peor. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Yo era una mujer exitosa, había desarrollado un software de gestión logística que vendía a una multinacional por una cifra que me permitía retirarme antes de los 40. Además, había heredado una propiedad valiosa de mi abuelo en una zona de alta plusvalía. Tenía lo que muchos llamarían una vida perfecta, dinero, una carrera brillante y un esposo que parecía adorarme. Luis y yo llevábamos 5 años de casados y él siempre había sido mi mayor apoyo. O eso creía yo. Hace unos meses empecé a notar cosas extrañas. Al principio eran tonterías. Olvidaba dónde había dejado las llaves o si había apagado la estufa. Pero luego las cosas se volvieron más alarmantes. Un día, Luis me dijo con una cara de profunda preocupación que habíamos tenido una discusión terrible la noche anterior sobre vender la casa del abuelo. Yo no recordaba absolutamente nada de esa pelea. Él me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que estaba asustado por mis lagunas mentales. Poco después, mi hermana menor, Elena, se mudó con nosotros. Ella decía que quería ayudarme ahora que mi salud estaba decayendo. Yo me sentí bendecida por tener una familia tan unida. Sin embargo, los episodios de amnesia se volvieron constantes. Encontraba notas escritas con mi propia letra que no recordaba haber escrito, donde decía que confiaba plenamente en Luis para manejar mis finanzas. Un día desperté y Luis me mostró un video en su celular donde yo aparecía gritando incoherencias y diciendo que escuchaba voces. Yo me horroricé al verme así, pero no tenía ningún recuerdo de ese momento. Él me llevó con un especialista, el doctor Méndez, un hombre serio que después de hacerme unas pruebas rápidas y ver los videos de Luis, me diagnosticó con un inicio agresivo de Alzheimer precoz. Me recetaron una medicación fuerte que me mantenía en un estado de somnolencia constante. Durante meses viví en una neblina. Elena se encargaba de darme las pastillas y Luis manejaba todo el papeleo legal para que él pudiera tomar decisiones por mí cuando yo ya no fuera capaz. Me sentía una carga, una sombra de lo que alguna vez fui. Pero hace unas 3 semanas algo cambió. Una tarde, Elena olvidó darme la dosis de la tarde porque se quedó dormida en el sofá. Después de unas horas, mi mente se sintió inusualmente clara. Aproveché ese momento de lucidez para buscar mi teléfono, el cual Luis siempre mantenía guardado para que yo no me estresara. Lo encontré escondido en el cajón de sus calcetines, pero no estaba solo. Debajo de una doble tapa en el cajón, encontré una carpeta con documentos. Mi corazón se detuvo cuando leí lo que había dentro. Eran informes médicos reales de un hospital prestigioso al que yo no recordaba haber ido. Según esos papeles, mis exámenes de sangre y mis resonancias estaban perfectas. No había rastro de Alzheimer. También encontré un contrato de compraventa de mi propiedad más valiosa, ya firmado por Luis usando un poder notarial que yo supuestamente le había otorgado. En ese momento escuché pasos y guardé todo rápidamente. Fingí estar dormida cuando Luis entró a la habitación. Esa noche no tomé mis pastillas, las escondí bajo la lengua y luego las escupí en el baño. Los días siguientes fueron una revelación dolorosa. Empecé a notar que Luis y Elena pasaban demasiado tiempo juntos en el despacho. Una noche, aprovechando que pensaban que yo estaba profundamente sedada, los escuché reír en la cocina. Elena decía que ya casi tenían todo listo para internarme en una clínica de reposo en otro estado y que luego podrían irse de viaje con el dinero de la venta. Luis le respondió que le urgía deshacerse de mí porque ya no aguantaba fingir que me quería. El dolor que sentí fue indescriptible. Mi propia hermana y el hombre que juraba amarme me estaban drogando y manipulando para robarme todo lo que había construido. Pero no me iba a quedar de brazos cruzados. Edit 1. Después de descubrir la traición, pasé 2 semanas fingiendo que seguía bajo el efecto de los medicamentos. Fue el tiempo más difícil de mi vida, viendo cómo se burlaban de mí en mi propia cara mientras yo planeaba mi escape. Logré contactar a un viejo amigo de la universidad que ahora es un abogado penalista de renombre. Le envié fotos de los documentos que encontré y él me ayudó a organizar todo en secreto. Descubrimos que el doctor Méndez ni siquiera era un neurólogo titulado, era un tipo que Luis había contratado para montar la farsa. También instalé una cámara oculta en el despacho de Luis usando un peluche que tenía desde niña. Lo que grabé ahí fue la prueba definitiva. No solo hablaban de cómo me estaban envenenando con dosis altas de sedantes para simular la demencia, sino que también los grabé teniendo encuentros íntimos. Estaban teniendo una relación a mis espaldas desde hacía casi un año. Con todas estas pruebas, mi abogado me dijo que teníamos que actuar rápido antes de que me llevaran a esa clínica. El plan era confrontarlos cuando intentaran hacerme firmar el último documento de transferencia de activos. Actualización 2. Hace 3 días ocurrió el enfrentamiento final. Luis y Elena me sentaron en el comedor con un aire de falsa compasión. Me dijeron que habían encontrado un lugar maravilloso donde me cuidarían mejor. Me pusieron un documento enfrente y me pidieron que firmara.
En ese momento, deje de actuar. Me enderecé en la silla, los miré a los ojos con una claridad que los dejó petrificados y les dije que sabía todo. Les mostré el video de sus encuentros en el despacho y las grabaciones de sus conversaciones sobre las drogas. La cara de Luis pasó de la sorpresa al terror en segundos. Elena intentó llorar y decir que era por mi bien, pero la interrumpí mostrándole la orden de arresto que mi abogado ya había tramitado. En ese momento, la policía entró a la casa. Resulta que Luis había estado desviando fondos de mis cuentas bancarias a una cuenta en el extranjero a nombre de Elena. Ambos fueron detenidos esa misma noche. No pueden imaginarse la sensación de alivio mezclada con amargura que siento ahora. Mi propia sangre me traicionó de la forma más cruel posible. Mis padres, cuando se enteraron, quedaron destrozados. No podían creer que su hija menor fuera capaz de algo así contra su propia hermana. Edit final, han pasado casi 6 meses desde aquella noche. El proceso legal ha sido agotador, pero finalmente hay justicia. Luis fue condenado a 8 años de prisión por fraude agravado, administración de sustancias nocivas y falsificación de documentos. Elena, debido a que no tenía antecedentes previos y aceptó colaborar dando información sobre otros cómplices de Luis, recibió una sentencia de 5 años, de los cuales 3 serán en prisión efectiva. He recuperado el control total de mis bienes y la venta de mi propiedad fue anulada por fraude. Lo más difícil no fue recuperar el dinero, sino recuperar mi salud mental. Los sedantes que me daban me dejaron secuelas de ansiedad y ataques de pánico que sigo tratando con un verdadero especialista. Sin embargo, me siento más fuerte que nunca. He vendido la casa donde viví con ese monstruo y me he mudado a otra ciudad para empezar de cero. A veces me despierto en la noche pensando que sigo en esa neblina, pero luego veo la luz del sol y recuerdo que soy libre. La traición me enseñó que la confianza es un regalo que no todos merecen, pero también me enseñó que soy capaz de luchar por mi vida incluso cuando el mundo entero conspira para quitármela. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.